Durante años, su sonrisa iluminó las mañanas de millones de hogares hispanos. Carlos Calderón no solo era un rostro conocido de la televisión, para muchos, era casi parte de la familia. La voz cercana, el humor espontáneo y la calidez que transmitía al otro lado de la pantalla lo convirtieron en uno de los presentadores más queridos del mundo latino en Estados Unidos. Hoy, a sus 51 años, Carlos rompe el silencio. Por primera vez, decide hablar sin filtros, sin miedo y sin ataduras. ¿Qué ocurrió realmente entre él y su expareja? ¿Por qué, después de 2 décadas de éxitos, su vida profesional se desmoronó de un día para otro? ¿Y qué papel jugó él mismo en el ascenso y caída de su propia carrera? Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión hispana en Estados Unidos, Carlos Calderón era simplemente un joven con grandes sueños y una determinación inquebrantable. Nació un 5 de octubre en la Ciudad de México, en un hogar sencillo pero lleno de valores. Desde niño, Carlos mostró un interés natural por el arte, el diseño y la comunicación. Le fascinaba contar historias, dibujar, crear, y todo lo que le permitiera expresar lo que llevaba por dentro. Aunque al principio estudió arquitectura y diseño urbano, siempre sintió que su verdadera vocación estaba en otro lugar, frente a las cámaras. A diferencia de otros que buscan la fama por el simple deseo de ser reconocidos, Carlos lo hacía por una razón más profunda: quería conectar con la gente, ser un puente entre las noticias y las emociones de la audiencia. Su carisma no era aprendido, era genuino. Y quizás por eso su camino en los medios fue inevitable. Decidió dar un giro radical a su vida. Dejó atrás todo lo conocido y cruzó la frontera en busca de una oportunidad. Sabía que en Estados Unidos, en la poderosa industria hispana de la televisión, existía un espacio para alguien como él, auténtico, trabajador, soñador. Pero el inicio no fue fácil. Como tantos inmigrantes, enfrentó los obstáculos del idioma, las barreras culturales y la incertidumbre de un mercado ferozmente competitivo. Aún así, no se rindió. Empezó desde abajo, como reportero en programas locales, cubriendo notas pequeñas, empapándose de cada detalle técnico y humano. Pocas personas saben que Carlos pasaba horas y horas viendo cintas antiguas de presentadores legendarios, estudiando cómo se movían, cómo hablaban, cómo transmitían emociones a través de una simple mirada. Sabía que para brillar debía pulirse sin descanso. Su gran oportunidad llegó cuando Univisión le abrió las puertas. La cadena más poderosa en español de Estados Unidos apostó por ese joven con acento mexicano y sonrisa franca. Y Carlos no los decepcionó. Se convirtió en reportero de algunos de los programas más populares, donde su simpatía, su rapidez mental y su naturalidad lo hicieron destacar de inmediato. Pero detrás de cada paso hacia el éxito, existía también la otra cara de la moneda: la presión, el sacrificio personal, la soledad de quien ha dejado su tierra para perseguir un sueño. Carlos vivía entre dos mundos: el de la celebridad que todos aplaudían y el del hombre común que, como cualquier otro inmigrante, extrañaba su hogar, su familia y la tranquilidad que había dejado atrás. Muchos pensaban que lo sabían todo sobre él. Pero la verdad es que, incluso en esos primeros años de éxito, Carlos Calderón ya escondía batallas silenciosas que el público no podía ver. Si te está gustando esta historia, suscríbete. Aquí te contamos las historias que pocos se atreven a contar, las que emocionan, las que duelen y las que dejan huella. El sueño que Carlos Calderón había abrazado desde niño comenzó a tomar forma de manera casi mágica cuando pisó los estudios de Univisión por primera vez. Era consciente de que estaba entrando en un terreno de gigantes, donde la competencia era feroz y el margen de error mínimo. Pero también sabía que llevaba consigo algo que no se podía fingir: la autenticidad de quien ha luchado desde abajo. Su primer trabajo en la cadena fue modesto, como tantos comienzos humildes, pero Carlos no se conformó. Se destacó por su ética de trabajo, su puntualidad y sobre todo por un carisma natural que conectaba de inmediato con la gente, tanto dentro como fuera de cámaras. Poco a poco fue ganando terreno, participando como reportero en diversos programas y eventos especiales. Su rostro empezó a volverse familiar en los hogares latinos de Estados Unidos, y cada aparición suya era un paso más hacia la cima. El verdadero salto llegó cuando fue seleccionado para formar parte de Despierta América, el programa matutino más icónico y querido por la comunidad hispana. Estar ahí no era cualquier cosa, era el equivalente a ser parte de la familia de millones de personas que desayunaban, reían y se informaban con él cada mañana.
Carlos entendió la responsabilidad de inmediato. Sabía que no solo debía entretener, sino también ser una voz confiable en momentos cruciales. Y lo hizo. Su frescura, su humor siempre en el punto justo y su capacidad para improvisar lo convirtieron en uno de los favoritos de la audiencia. La conexión fue tan genuina que incluso las entrevistas más difíciles o los temas más delicados los abordaba con respeto, humanidad y un toque de calidez que traspasaba la pantalla. Con el tiempo, los frutos llegaron. Fue nominado a varios premios y galardonado por su desempeño en televisión, incluyendo uno de los logros más simbólicos de su carrera, el premio Emmy. Ese momento, que parecía inalcanzable años atrás cuando cruzó la frontera con más sueños que certezas, se convirtió en una realidad inolvidable. Lo que más conmovió a Carlos no fue solo el reconocimiento de la industria, sino la oportunidad de dar su discurso en inglés. Para muchos puede parecer un detalle menor, pero para él fue la confirmación de que había logrado lo impensable, abrirse paso en un país ajeno, conquistar una industria competitiva y ser reconocido no solo como latino, sino como profesional a nivel universal. Aquella noche, frente al micrófono, con el Emmy en las manos, su voz tembló. No por miedo, sino por la emoción de saber que estaba representando a millones de inmigrantes que, como él, llegaron a Estados Unidos con una maleta llena de esperanzas y el corazón dispuesto a no rendirse jamás. Agradeció en inglés, pero en su mirada seguía brillando ese niño mexicano que soñaba despierto. Y sin embargo, aunque la cima parecía sólida, nadie podía imaginar que detrás de esa sonrisa impecable ya se gestaban tormentas personales que pondrían en jaque todo lo que había construido. Lo que parecía un cuento de hadas comenzó como suelen hacerlo las historias más memorables, por casualidad, sin buscarlo. Carlos Calderón conoció a Vanessa Lyon en un evento social cuando ambos se encontraban en momentos muy distintos de sus vidas. Él, consolidado como uno de los rostros más queridos de la televisión hispana, ella, una modelo y actriz venezolana que luchaba por abrirse camino en un país que no siempre es amable con los sueños de los inmigrantes. Desde el primer momento, hubo chispa. No fue un flechazo adolescente, sino una conexión genuina, madura, entre dos personas que parecían entenderse sin necesidad de muchas palabras. Carlos, con su característico sentido del humor, y Vanessa, con una sonrisa que desarmaba cualquier barrera, comenzaron una relación que muy pronto se convirtió en la comidilla de los medios. No pasó mucho tiempo antes de que el conductor decidiera dar un paso más. Organizó una propuesta de matrimonio que parecía sacada de una película romántica. Con la complicidad de amigos cercanos, Carlos sorprendió a Vanessa con un paseo en helicóptero, vistas espectaculares y finalmente, arrodillándose con un anillo en la mano. Fue un momento mágico, y aunque no todo salió exactamente como en los cuentos de hadas, el sí de Vanessa fue sincero y emocionado. La relación se fortaleció aún más cuando llegó la noticia del embarazo. El nacimiento de su hijo León fue, sin lugar a dudas, el capítulo más luminoso de esta historia. Carlos se mostraba radiante, y Vanessa compartía en redes su felicidad como madre primeriza. Para la audiencia, ver a Carlos convertido en padre fue un giro entrañable, un nuevo rol que encajaba a la perfección con la imagen de hombre cálido y familiar que tanto admiraban. Pero lo que brillaba en las fotos y en los reportajes no siempre reflejaba la realidad detrás de las cámaras. Poco a poco, pequeñas fisuras comenzaron a aparecer. Discusiones, malentendidos, celos. Lo que alguna vez fue complicidad se transformó en distancia. Ambos intentaron, por el bien de su hijo, salvar la relación, pero la tensión era evidente. La presión de la vida pública tampoco ayudó. Mientras que en pantalla Carlos seguía sonriendo y cumpliendo con su trabajo, en casa las cosas se volvían cada vez más difíciles. La relación con Vanessa comenzó a resquebrajarse, alimentada por diferencias personales, tensiones familiares y la exposición constante que implica vivir bajo los reflectores. La caída fue lenta pero inevitable. Lo que empezó como un amor de película se transformó en un drama real. Un drama en el que cada paso, cada palabra, cada mirada era analizada y juzgada por miles de personas que, desde la distancia, creían saberlo todo. Y así, mientras en la televisión seguía mostrando su mejor versión, en la intimidad de su hogar Carlos Calderón comenzaba a perder lo que más amaba, la familia que tanto había soñado construir. A veces, la vida de las celebridades da un giro tan abrupto que ni el mejor guión de telenovela podría anticiparlo. Para Carlos Calderón, esa noche marcó un antes y un después. Lo que debía ser una velada tranquila en casa,
en compañía de la mujer con la que había compartido risas, sueños y el nacimiento de su hijo, terminó convirtiéndose en una pesadilla que lo dejó marcado para siempre. Todo comenzó con una discusión. Una más, quizás. Pero esa vez, la tensión escaló a un punto que ninguno de los dos imaginó. Según los informes policiales, los gritos y reproches pronto se transformaron en un enfrentamiento físico. Carlos, en un intento de calmar la situación, se encerró en una de las habitaciones, tratando de protegerse no solo físicamente, sino emocionalmente de una escena que lo superaba por completo. Pero Vanessa, cegada por la ira y dominada por los celos, no se detuvo. Golpeó la puerta con tal furia que la rompió, utilizando una mancuerna de más de 10 kilogramos. El sonido de los golpes, el eco de los gritos, el temor palpable en cada rincón de la casa. Todo quedó impregnado en la memoria de Carlos como una herida imposible de borrar. Cuando los oficiales de policía llegaron, encontraron a un Carlos tembloroso, herido, con el rostro desencajado por el miedo. No solo era el daño físico, era la humillación, el desconcierto y el profundo dolor de ver cómo el amor que una vez los unió había mutado en algo oscuro e irreconocible. La noticia, por supuesto, no tardó en estallar en los medios. La prensa sensacionalista encontró en la historia de Calderón y Vanessa el material perfecto para alimentar titulares durante semanas. Cada detalle del incidente fue diseccionado, especulado, exagerado. Lo que había sucedido en la intimidad de su hogar se convirtió en un espectáculo público, devorado por las redes sociales, los programas de farándula y los curiosos de siempre. Carlos, que durante años había cultivado una imagen de profesionalismo, carisma y cercanía con la audiencia, se encontró de pronto en el ojo del huracán. Las especulaciones no solo ponían en entredicho su versión de los hechos, sino que también lo pintaban como parte de un escándalo tóxico en el que su reputación colgaba de un hilo. La palabra violencia doméstica pesaba sobre ambos. Aunque la justicia había intervenido, aunque los hechos estaban registrados en documentos oficiales, el juicio de la opinión pública fue brutal. Para muchos, el simple hecho de estar involucrado en un episodio así era suficiente para manchar una carrera de décadas. Pero lo más doloroso para Carlos no fue la humillación pública, ni siquiera la traición de una relación que había prometido ser eterna. Fue el impacto en su hijo León. Saber que, aunque el pequeño era aún muy joven para entender lo ocurrido, en algún momento leería o escucharía sobre aquella noche terrible. Esa herida emocional, esa cicatriz invisible, fue la que más dolió. Y a partir de ese día, nada volvió a ser igual para Carlos Calderón. Ni en su vida personal, ni en su carrera, ni en la percepción que el mundo tenía de él. Después de aquella noche devastadora, cualquier intento de reconciliación entre Carlos Calderón y Vanessa Lyon se volvió simplemente imposible. Lo que alguna vez fue un romance apasionado y una historia de amor digna de portada, se transformó en un campo de batalla emocional y legal donde el verdadero protagonista era, lamentablemente, el pequeño León, el hijo que ambos tanto amaban. Las primeras semanas tras el escándalo fueron un caos absoluto. Carlos, visiblemente afectado, intentó mantenerse al margen de los medios, pero el cerco mediático era implacable. La prensa no soltaba el caso. Se hablaba de todo, de infidelidades, de manipulaciones, de traiciones. Pero en el fondo, lo que más le dolía al presentador era saber que su vínculo con su hijo pendía de un hilo. La batalla por la custodia comenzó de forma discreta, pero pronto se convirtió en una guerra pública. Calderón presentó una solicitud formal para obtener la custodia principal de León, argumentando que deseaba garantizar un ambiente estable, seguro y alejado de conflictos. Vanessa, por su parte, contraatacó con fuerza. En redes sociales, con lágrimas en los ojos, aseguraba que Carlos intentaba alejarla de su hijo, presentándose ante el público como una madre desesperada y víctima de una injusticia. Las declaraciones fueron intensas. Carlos rompió el silencio en varias entrevistas y publicaciones, afirmando que no había ningún interés en dañar a la madre de su hijo, sino simplemente en proteger al pequeño. Mi prioridad es León. Siempre lo será. No busco venganza, busco paz para mi familia, confesó en uno de los momentos más emotivos de aquella pesadilla mediática. Sin embargo, Vanessa no se quedó atrás. A través de videos y mensajes cargados de emoción, relataba el calvario que vivía lejos de su hijo, la ansiedad, la depresión y el dolor de sentirse aislada. Aseguraba que no tenía los recursos económicos para enfrentar un litigio tan costoso y que Carlos, con mayor poder y contactos, intentaba borrarla de la vida del niño. La opinión pública se dividió. Algunos apoyaban a Calderón, recordando su trayectoria impecable y su imagen de hombre tranquilo y familiar. Otros, sin embargo, se volcaron con Vanessa,
viéndola como una mujer luchadora, víctima de las circunstancias y de un sistema judicial que, como tantas veces, parecía favorecer al más poderoso. Mientras tanto, Univisión no tardó en tomar distancia. La cadena, que durante años había sido el hogar de Carlos Calderón, decidió que el escándalo era demasiado grande para seguir vinculando su imagen al presentador. Sin despedida al aire, sin homenajes, sin explicaciones claras, la empresa marcó distancia. Fue un corte frío, tajante, casi deshumanizado. Carlos lo vivió como una doble pérdida. No solo se desmoronaba su familia, sino que también perdía el trabajo al que había dedicado gran parte de su vida. La televisión, que siempre había sido su refugio, su pasión, su escenario, de pronto se cerraba como una puerta en la cara. Fue un golpe demoledor. Muchos de sus seguidores no podían creerlo. Él, que había despertado sonrisas durante años en Despierta América, quedaba fuera, sin siquiera una despedida formal. Pero lo más duro era, sin duda, el vacío familiar. Para Carlos, la imagen de su hijo, sus primeras palabras, sus risas, se convirtieron en el motor de una lucha sin tregua. Aunque la exposición mediática lo desbordaba, aunque su nombre se arrastraba en tabloides y redes, él seguía firme. Su único norte, ser un padre presente, pase lo que pase. Tachuela de pizarrón de corcho y aquí, antes de continuar, te invitamos a suscribirte si te está impactando esta historia. En este canal te contamos relatos de celebridades como nunca antes los habías escuchado. Con luces, sombras y todo lo que se esconde detrás de las cámaras. Suscríbete ahora para que no te pierdas los próximos capítulos de estas vidas que, a veces, parecen sacadas de una novela. Pocos lo vieron venir. Para el público, Carlos Calderón seguía siendo un rostro familiar, una de esas figuras que, sin importar lo que pasara en el mundo, siempre aparecían por las mañanas para llevar noticias, risas y compañía. Pero en los pasillos de Univisión, el destino de Carlos ya estaba decidido, y ni él mismo lo sabía. Todo ocurrió de manera abrupta, casi desalmada. Aquel día, como cualquier otro, Carlos llegó a las instalaciones de la cadena dispuesto a cumplir con su rutina. Saludó al equipo, revisó su guión, se preparó para un programa más, hasta que lo llamaron a una reunión de último minuto. No había señales previas. Nadie lo preparó para lo que vendría. En cuestión de minutos, le comunicaron que su contrato no sería renovado y que, de inmediato, debía abandonar el edificio. Así, sin avisos, sin despedidas en pantalla, sin poder mirar a la cámara una última vez para agradecer a la audiencia que lo había acompañado durante más de una década. La noticia dejó helado no solo a Calderón, sino también a muchos de sus compañeros, que no pudieron disimular el asombro. Para un hombre que había entregado años de su vida a la cadena, la forma en la que se le dio la espalda fue un golpe demoledor. Las redes sociales se llenaron de mensajes de sorpresa y apoyo, pero Univisión se mantuvo en un silencio sepulcral. Un escueto comunicado citando una reestructuración fue todo lo que la cadena ofreció como explicación. En los días que siguieron, los rumores corrieron como pólvora. Algunos medios insinuaban que el escándalo personal que rodeaba a Carlos y Vanessa había influido en la decisión de la empresa. Otros sugerían que se trataba simplemente de un recorte de personal sin tintes personales. Pero la ausencia de información oficial alimentaba el morbo y la desinformación. Lo cierto es que Calderón se había convertido en un nombre incómodo, y la cadena prefirió cortar por lo sano antes de arriesgarse a una crisis de imagen. Carlos, por su parte, enfrentó la tormenta con una dignidad poco habitual en el mundo del espectáculo. Lejos de atacar a la cadena o hundirse en la autocompasión, publicó un mensaje breve y sereno agradeciendo la oportunidad que había tenido, el aprendizaje y sobre todo, el cariño de la audiencia. Pero nadie podía negar que su sonrisa tenía un matiz distinto. Detrás de esa calma, había dolor. El de no poder cerrar un ciclo con sus propias palabras. El de verse obligado a decir adiós sin decirlo. Las cámaras, que durante años habían sido su herramienta de trabajo, ahora se volvían contra él. Los paparazzi lo perseguían en aeropuertos, en calles, en cualquier rincón donde pudiera dar una declaración. Ya no era el presentador sonriente de las mañanas. Era simplemente un hombre común, sin la protección del foro, sin el maquillaje de la televisión, enfrentando un torbellino mediático con la única armadura de su entereza personal. Fue visto, en más de una ocasión, agotado, con el rostro marcado por el cansancio y el estrés. Los flashes lo captaban mientras cargaba una maleta, acompañado a veces de su pequeño león, otras veces solo,
reflejando una humanidad que pocas veces se muestra en la pantalla. Cuando la tormenta parecía haberlo arrasado todo, su carrera, su imagen pública, su estabilidad emocional, Carlos Calderón hizo algo que pocos en su lugar se atreven a hacer: detenerse, respirar y reinventarse. En un mundo donde la televisión suele definir quién eres, Carlos comprendió que su valor no estaba atado a un set de grabación ni a un teleprompter. Por primera vez en décadas, se encontró fuera del foco, en silencio, y en ese silencio encontró claridad. Reflexionó sobre lo que significa realmente el éxito. No es el aplauso de las audiencias, ni los premios, ni los titulares, sino la capacidad de mirarse al espejo y saber quién eres cuando todo lo externo desaparece. Y en ese proceso de reconstrucción, una figura se convirtió en el epicentro de su universo: su hijo León. El pequeño, que había llegado al mundo en medio de momentos turbulentos, se convirtió en su faro. Carlos abrazó su papel de padre como nunca antes. Se dedicó a estar presente, a crear memorias que no dependieran de una cámara ni de un guión, sino de gestos sencillos: preparar el desayuno juntos, leer cuentos antes de dormir, pasear de la mano. Fue en esos momentos cotidianos donde encontró la verdadera riqueza de la vida. Antes de convertirse en una figura televisiva, Carlos había estudiado arquitectura y diseño urbano. Con tiempo libre y la necesidad de reencontrarse consigo mismo, comenzó a trabajar en proyectos creativos, desde diseño de interiores hasta ilustración digital. Su perfil en redes sociales, lejos de convertirse en un escaparate de lamentos, se transformó en un espacio de inspiración donde compartía frases motivadoras, consejos de bienestar y reflexiones profundas. En una de sus publicaciones más virales, escribió: "Perderlo todo no siempre es el final. A veces es la única forma de volver a empezar, pero esta vez, más fuerte, más sabio y más libre". Ese mensaje resonó con miles de seguidores que atravesaban crisis similares y que encontraron en Carlos no solo un presentador caído en desgracia, sino un ser humano dispuesto a compartir su proceso de sanación. Su incursión en el mundo digital le abrió nuevas puertas. Llevó su carisma y su talento comunicativo a plataformas donde él mismo controlaba la narrativa. A través de podcast, lives en redes y colaboraciones con marcas enfocadas en salud mental y bienestar, Carlos Calderón empezó a construir una nueva identidad, una que no dependía de la televisión para existir. Aprendió, a través del golpe más duro, que no se puede poner todo el valor de una vida en un solo rol. Se convirtió en un defensor abierto de la importancia de la resiliencia, la salud emocional y la necesidad de pedir ayuda cuando la vida se derrumba. Su historia inspiró a otros presentadores, artistas y personas comunes que vieron en él un ejemplo de que, incluso cuando todo parece perdido, hay una forma de reconstruirse desde las cenizas. En sus entrevistas más recientes, Carlos ha compartido que, aunque nunca buscó la caída, está agradecido por ella. Porque lo obligó a preguntarse: ¿quién soy cuando ya no soy lo que hago? Y la respuesta fue: un padre, un soñador, un creador. Hoy, lejos de los sets de televisión tradicionales, pero más cerca que nunca de su esencia, Carlos Calderón no solo sobrevivió al huracán mediático, lo utilizó para volar más alto. Su mensaje para todos los que alguna vez han sentido que la vida los dejó sin suelo bajo los pies es claro: la vida no se trata de no caer, sino de cómo te levantas cada vez. Y siempre, siempre se puede volver a empezar. Durante su primer mes en Hoy Día, Carlos Calderón confesó en una transmisión en vivo: "Uno cree que la vida se termina cuando se cierran puertas, pero la vida no se acaba, la vida sigue. Y a veces las mejores etapas vienen justo después de los momentos más duros. Estoy aquí para seguir caminando, para seguir soñando y para seguir contando historias". Esta etapa no solo marcó su regreso a la televisión, sino el inicio de una nueva filosofía de vida: seguir adelante sin mirar atrás, agradecer las lecciones y entender que cada caída prepara el terreno para un vuelo más alto. Carlos Calderón no solo volvió a la pantalla. Volvió a la vida con más fuerza, más sabiduría y con la certeza de que, mientras haya una voz dispuesta a contar historias, siempre habrá una nueva historia por contar. Contra todo pronóstico y después de meses en los que muchos pensaron que su carrera había llegado a su fin, Carlos Calderón logró lo que pocos esperaban. Hoy Día, el programa en el que se integró como conductor, superó por primera vez en audiencia a Despierta América, el espacio que durante años había sido su casa. Fue un triunfo silencioso, sin estridencias ni venganzas,
pero lleno de significado personal. No hubo necesidad de palabras de reproche ni resentimientos, porque para Carlos el verdadero éxito no radicaba en cifras de audiencia sino en su capacidad de volver a levantarse y reencontrarse con el público que tanto lo había apoyado. Conmovido por esta nueva etapa, Carlos compartió un mensaje lleno de orgullo y humildad. Recordó la importancia de la comunidad latina en los Estados Unidos, el poder de la identidad cultural y la necesidad de seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Somos una comunidad que trabaja, que lucha, que se cae y se levanta. Y yo estoy aquí para seguir representando esa fuerza. Detrás de la sonrisa carismática y la voz que ha acompañado a millones de hogares hispanos durante años, existe un hombre común, lleno de temores, sueños y lecciones aprendidas. Carlos Calderón, más allá del presentador que la audiencia conoce, ha encontrado en los últimos años una nueva forma de ver la vida, con los pies firmes en la tierra y el corazón en su familia. Para él, su hijo León se ha convertido en el verdadero centro de todo. Cada decisión, cada paso, cada triunfo o caída, tiene un solo propósito: dejar un legado de amor, integridad y fortaleza para el pequeño que transformó su mundo. Carlos ha hablado abiertamente de la importancia de no dejar que la fama devore la esencia de la persona. Entendió que los aplausos se apagan, pero lo que permanece es la familia, los valores y la capacidad de ser auténtico incluso en la adversidad. Sueña con seguir creciendo, pero sin perder jamás la conexión con lo que realmente importa: ser un buen padre, un buen ser humano y un ejemplo de que siempre se puede volver a empezar. La historia de Carlos Calderón, como la de tantos otros rostros públicos, está marcada por luces y sombras, éxitos y tropiezos, amores y desencantos. Pero, al final del día, ¿quién puede decir con certeza si fue un héroe, un villano o simplemente un sobreviviente más en un mundo que no perdona los errores? Su vida se convirtió en un espejo de las complejidades humanas. Amó, se equivocó, se cayó y se levantó. Cada uno de nosotros puede ver en su relato algo propio, porque todos, de una u otra forma, hemos sentido el peso de los juicios ajenos y la necesidad de redimirnos ante nuestros propios ojos. Hoy, Carlos sigue adelante, no como una figura perfecta, sino como alguien que aprendió a caminar con cicatrices y a sonreír con el corazón en la mano. En su última entrevista, Carlos Calderón sorprendió a todos con una confesión que nadie esperaba. Con la mirada serena y sin el peso de la televisión sobre sus hombros, reveló que el mayor aprendizaje de todo este proceso no tuvo nada que ver con la fama, el dinero o los titulares. Dijo que, por años, creyó que su valor dependía de los aplausos y de los ratings, pero tras perderlo todo y empezar de nuevo, entendió que lo único que realmente importa es la paz interior y la capacidad de perdonarse a uno mismo. Aprendí, dijo, que el verdadero éxito no es estar en la cima, sino tener la fuerza de volver a intentarlo después de caer. Aprendí que no importa cuántas veces te señalen o te juzguen, lo que te define es cómo te levantas y sigues adelante. Hoy, más que nunca, creo en las segundas oportunidades, no solo para mí, sino para todos los que se han sentido derrotados alguna vez. Un mensaje que dejó al mundo reflexionando. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que fue víctima de las circunstancias? ¿Fue responsable de sus propias caídas? ¿O simplemente fue humano, como todos nosotros? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu voz también cuenta. Si te gustó este video, suscríbete ahora mismo para seguir descubriendo las historias ocultas detrás de las celebridades más queridas de Latinoamérica.